¿Crees que por facturar $3.000 al mes no puedes competir con otras marcas que facturan muchísimo más dinero? ¿O piensas que cuando haces más o menos $15.000 al mes ya deberías estar actuando como una marca que haga miles de millones de dólares al mes? Cualquiera de las dos son un error y por eso en este video te quiero compartir tres claves para que tu tienda online realmente sea mucho más competitiva, independientemente de cuánto estés facturando en este momento o incluso cuánto tengas para invertir mensualmente en publicidad. Si no me conoces, yo soy Val de Los del Tren y junto a mi pareja nos dedicamos a ayudar a fundadores y fundadoras de tiendas online como tú, que seguramente me estás viendo, a llegar a esos primeros 10.000, 15.000, $20.000 al mes con buenos márgenes y con buenos beneficios. El primer aspecto que te voy a compartir en este video y que creo que es uno de los más fundamentales es aprender a dejar de lado el ego que puedas tener como fundador o fundadora. Hemos hablado recientemente con fundadoras que hacen de media unos $20.000 al mes, creen que les está yendo bien y que por lo tanto ya deberían quedarse solamente coordinando algunas actividades. Entonces, que simplemente el contenido lo hagan creadoras de contenido UGC, que los anuncios los lleve una agencia o un freelancer, o que, por ejemplo, los emails los escriba otra persona porque ellos no tienen tiempo o no es donde quisieran ocupar el tiempo que tienen. Y eso en realidad no hace mucho sentido, en tanto estos mismos fundadores son los que más desconocimiento tienen de los procesos y el sistema completo para escalar una tienda online. Entonces, dime tú si te hace mucho sentido que delegues o que otorgues ciertas tareas a otras personas cuando tú ni siquiera sabes cómo funciona. Entonces, a veces puede parecer contraintuitivo, como claro, es que yo delego algo que no sé hacer, pero en realidad, y sobre todo en una tienda online que está en esos primeros niveles de escala todavía, aunque haga $20.000 al mes, es muy importante que el fundador tenga pleno conocimiento de todo lo que se hace, de cómo ejecutarlo, de que si el día de mañana dejas de trabajar con una agencia o con una creadora de contenido GC, tú mismo o tú misma puedas saber hacerlo y ejecutarlo y no que entonces si las ventas están en su pico y esa agencia se va, tú entonces en bajada y en picada porque entonces simplemente no sabes hacer absolutamente nada. Y también cuando delegas siempre corres el riesgo de que esas personas no hagan bien su trabajo. Pero si tú no conoces realmente de los procesos y de lo que hay que hacer, si nunca te has empapado, si nunca has aprendido, si nunca te has untado las manos en tu propia marca y en tu propia tienda online, es muy difícil que realmente vayas a alcanzar los resultados que estás esperando. Por ejemplo, tenemos el caso de Raquel Bowry, seguramente la has visto en redes sociales. Es una persona que hizo $14 millones el año pasado con su tienda online y que si tú ves su marca se implica siempre en todos los contenidos. Es decir, a día de hoy, después de haber facturado $14 millones, sigue siendo ella la cara de su marca, sigue siendo ella quien la representa, quien la vive y quien es evidentemente más doliente y por lo tanto la vemos presente por lo menos desde fuera en cada uno de esos contenidos que son tan importantes para que una marca se pueda mantener en el tiempo. Por ejemplo, hizo un video muy interesante donde estaba mostrando que había entrado en una tienda que es muy grande, si no me equivoco, en Estados Unidos, tipo retail, y estaba contando simplemente cómo había contactado con la manager de ese lugar, simplemente por LinkedIn, y que le había hablado de la marca y demás, y cómo había logrado entonces, después de un proceso muy largo, poder entrar. Lo cuenta así de manera muy natural, luego te muestra dónde están ubicados sus productos en este tipo de tiendas. Y entonces la pregunta es, si tú estás facturando $20.000 al mes, ¿crees que es el momento de retirarte y de decir, no, es que ya la marca está en este punto y entonces yo ya no me tengo que involucrar? Probablemente no, probablemente si somos autocríticos es más una cuestión de ego y por eso este es el primer punto de este video, porque en realidad es importante que puedas mirar muy bien qué es lo que es más relevante, qué es lo que es más importante en este momento para tu tienda online o para la marca en general. Probablemente la respuesta va a ser vender más, facturar más, hacer más dinero. Entonces, ¿crees que eso que es lo más importante es lo primero que tienes que delegar? Seguramente no. Entonces, por eso quería que este fuera el primer punto de este video, que simplemente lo puedas valorar, puedas incluso buscar más referentes de otras marcas y de otros fundadores que hagan mucho dinero y que hoy siguen siendo la cara visible de su marca y por lo tanto muy probablemente los que están más implicados en la mayoría de procesos. Y si estás de acuerdo conmigo o ya eres el tipo de fundador que tiene conocimiento de cada paso o de cada cosa que pasa dentro de la marca,
quiero decirte que aquí en el primer link de la descripción de este video tienes acceso a nuestra carpeta de recursos gratuitos que seguramente te va a servir mucho a ti que estás implicado para que entiendas asuntos de email, para que sepas cómo hacer muy buen contenido, cómo construir marca personal, para que sepas cómo tienes que tener el pop-up, para hacer mejores anuncios, para escribir mejores guiones, en fin, tienes ahí más de 20 documentos completamente gratis a los que puedes acceder simplemente haciendo clic aquí abajo. El segundo aspecto que te quiero compartir es haz todo lo contrario a lo que hacen las grandes marcas. En primer lugar, si las grandes marcas son súper lejanas, entonces tú sé ultra cercano. En lugar de simplemente quedarte en este tipo de contenido muy aspiracional, las grandes fotos con una gran producción, los emails que no comunican nada, sino que son 100% comerciales, entonces más bien dedícate a hacer más contenido un poco más humano, más cercano de ti, de tu equipo, de tu marca, de lo que se vive en el día a día. No es necesario que lo extrapoles a simplemente hablar de la vida cotidiana y que ese tipo de estrategias como unas buenas fotos o como unos buenos videos editoriales no puedan estar presentes, por ejemplo, en un lanzamiento, sino que simplemente ese no sea el común, que eso no sea lo que tú creas o lo que te dé sensación de avance, cuando en realidad es simplemente hacer un poco más de lo mismo de las marcas grandes que tienen evidentemente ese posicionamiento porque tienen un recorrido, porque tienen un capital económico importante que probablemente ahora mismo no tienes tú y por lo tanto los resultados no se pueden poner en la misma balanza. Evidentemente siempre van a ser diferentes, entonces simplemente tú aprovéchate de las ventajas que puedes tener ahora. Y en segundo momento, en lugar de establecer mucho protocolo y mucha jerarquía simplemente por creer que eres una marca gigante, haz lo que ellos nunca harían. El ejemplo perfecto de esto es Great, una marca de México que se ha vuelto súper conocida, es una marca de moda, de ropa para hombres, y el fundador, por ejemplo, cuando le entra un pedido en su Shopify y simplemente el domicilio o donde lo va a llevar está simplemente cerca de donde él esté, ha grabado videos donde él mismo va a entregar ese pedido. Muy probablemente eso es algo que nunca vas a ver en una marca como Zara, como H&M, como Mango o como estas grandes marcas que finalmente pues no tienen acceso a poder hacer este tipo de cosas, pero marcas como estas que probablemente te va a estar apareciendo un video por aquí y si no luego lo puedes buscar en redes, sí que se puede apalancar de este tipo de beneficios que a nivel de contenido le genera alcance, le genera interacciones, pero también luego simplemente fideliza a ese cliente por ser el mismo fundador quien lleva ese pedido, da una experiencia de compra superior a la de cualquier marca y además pues ahí simplemente gana clientes que pues evidentemente aumentan su nivel de confianza, aumentan el valor percibido de la marca y luego les van a hacer esa primera compra o ese cliente al que le llevó ese pedido, una segunda, tercera y cuarta compra. Cuando más dinero vas a hacer como fundador o fundadora de una tienda online es cuando más conoces a tu cliente, esas necesidades, esos dolores y esos deseos. No cuando alguien te lo cuenta, no cuando un equipo de mercadeo, un freelancer hace esa tarea por ti, sino cuando tú conoces al dedillo a esa persona a la que le estás vendiendo. Porque básicamente cuando lo entiendes, entonces eres capaz de hablarle directamente o de cambiar ciertos aspectos en tu comunicación, en tus diferentes canales, en tus anuncios, en tu contenido, en tus emails, para que esa persona entonces, cuando recepcione ese mensaje, piense, claro, esto es justamente para mí, claro, yo me siento justamente así. Y para esto no tienes que hacerte un lío, ni todo un mundo, ni pasar semanas investigando, son cosas que tienes ahí, simplemente a la mano. Si tal vez te detuvieras un poco más a leer esos comentarios que te dejan en redes sociales, si tal vez te paras más a los mensajes directos, a interactuar, no simplemente a tener una respuesta, sino a querer saber más de ese cliente, probablemente sería diferente. También otra manera muy sencilla de hacerlo es a través justamente del email, que firmes esos emails por ti, si es que tú los escribes o si los escribe otra persona, pero simplemente van firmados por el fundador y en alguno de ellos dejas alguna pregunta. Mira realmente quién te responde, qué te responde y cómo puedes, digamos, abrir un poco más esa conversación para que tú mismo tengas más información y muchísima más data de esos clientes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya servido o que por lo menos te haya invitado a cuestionarte, a hacerte ciertas preguntas sobre tu negocio, sobre tu rol como fundador, del momento en el que estás, del momento en el que quieres estar en un futuro, en unos meses, en unos años y del camino que requiere llegar hasta allá.
de qué tan presente quieres estar y de qué tanta diferenciación quieres ganar con tu marca, independientemente del nivel de facturación en el que estés. En este canal tienes muchísimos videos y mucho contenido que muy probablemente te puede servir muchísimo independientemente del momento en el que estés con tu marca, así que te invito a suscribirte, a estar muy pendiente de estos videos, a que por supuesto descargues la carpeta de recursos gratuitos que te mencioné hace un momento y si por el contrario lo que quieres es que te ayudemos de una manera mucho más uno a uno con tu tienda online a llegar a esos primeros 10.000, 15.000, 20.000 dólares al mes de manera rentable y con beneficios, entonces tienes aquí en la descripción de este video un segundo link con el WhatsApp al que nos puedes escribir. Y no siendo más, entonces nos vemos en el próximo video. Chao, chao.